Bien, buenas tardes a todos. Gracias por venir a este webinar de los nuevos ciclos de grado superior de McGraw-Hill en la familia de Sanidad. Muchísimas gracias por participar y bueno, os comentamos en qué consistirá este webinar. En un primer momento, Pablo Regueiro, que es Program Manager de McGraw-Hill, nos hará una presentación de este nuevo proyecto conceptual mucho más híbrido de enseñanza. Y más tarde, la editora encargada de este proyecto nos presentará la ejemplificación en sanidad del mismo. Al final empezaremos con un turno de preguntas y para ello os animo desde el principio a que hagáis todas las que consideréis oportunas en el área de preguntas. Yo iré tomando nota y al terminar la exposición, que durará pues, media hora, 20 minutos, empezaremos con esta parte de preguntas que esperamos que sea muy productiva y estamos abiertos a cualquier pregunta que les hagáis. Os comento que Pablo es Program Manager de McGraw-Hill con 17 años de experiencia en nuestra editorial liderando proyectos, con lo cual tiene muchísima experiencia y nos puede aportar mucho. Y participa también muy activamente en el desarrollo de contenido impreso y digital de forma global, aportando siempre nuevos enfoques y soluciones para vuestras problemáticas. Siempre intentamos tener los oídos muy abiertos a todo lo que necesitáis y Pablo es un especialista en ello. Nos presentará este nuevo concepto editorial de ciclos formativos híbridos muy prácticos y cercanos a la realidad de la profesión, también muy flexibles para el uso tanto por vuestra parte de profesores como por la parte del alumno y totalmente actualizado. Como os comentaba, tras esta presentación de Pablo, Patricia Rayón, que es editora en McGraw-Hill desde el año 2002, nos presentará cómo se materializa en el área de sanidad este proyecto. Ella empezó a gestionar y planificar proyectos editoriales en McGraw-Hill desde 2002, como os comentaba, con lo cual tiene muchísima experiencia. Y los ámbitos en los que desarrolla su trabajo abarcan diferentes áreas y niveles educativos, con lo cual también tiene una experiencia muy amplia. Ha gestionado contenidos para los niveles de secundaria, de bachillerato, certificados de profesionalidad y ciclos formativos, tanto grado medio como para grado superior. Y en este último nivel está especializada en la gestión de proyectos de la familia en sanidad. Con lo cual, con esta presentación os dejo en primer lugar con Pablo Regueiro y él nos hará esta presentación de estos nuevos ciclos. Gracias. ¿Pablo? El micro, Pablo. ¿Pablo? Estamos teniendo problemas en el audio de Pablo. A ver, disculpad, que hemos perdido la conexión con Pablo. ¿Pablo? 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 No nos oye. ¿Me estáis oyendo bien ahora? Ahora sí, Pablo. Gracias. Disculpad. Vale, perfecto. Nada. Bueno, como comentaba, pues muchas gracias por la invitación, Irene, pues por darnos la oportunidad de poder contar pues todo este proyecto que estamos impulsando desde la editorial y con el apoyo pues del feedback de todos los profesores del área sanitaria y con un equipo de autores pues especialistas en el área y que yo creo que va a ser un proyecto que va a ser muy novedoso y yo creo que está recibiendo un feedback muy bueno y es difícil, ¿no?, condensar todo lo que estamos haciendo pues, y todos los componentes, pero bueno, vamos a intentar en un tiempo cortito por dar las principales claves, ¿no? Mientras voy compartiendo pantalla, porque tenía preparado pues una pequeña presentación, nada, pues 5 o 10 minutillos pues para poder... ¿Estáis viendo mi pantalla bien?
Sí, Pablo, se ve. Vale, perfectamente. Bueno, simplemente pues daros las gracias también por vuestra asistencia, pues a todos los profesores y profesoras que estáis hoy con nosotros. El primer punto es comentaros pues las novedades que estamos impulsando en el área de sanidad en este nuevo proyecto de FP Online, que se centra sobre todo en el ciclo formativo de higiene bucodental de grado superior. Como sabéis, nuestro catálogo también abarca pues, ciclos formativos en grado medio, pues ya reconocidos como farmacia o cuidados auxiliares de enfermería, pero un poco pues, por el feedback que hemos recibido de usuarios nuestros, de centros, hay una gran demanda pues, en contenido nuevo y actualizado pues, en el área de higiene bucodental, y es que nos hemos animado con toda la ilusión a plantear un proyecto que voy a pasar a detallaros y que yo creo que tiene un desarrollo que está siendo muy arduo, pero pensamos que puede dar las claves para facilitaros mucho el trabajo, ¿no? Yo especialmente también quería daros las gracias también pues a los, no sé si alguno está aquí con nosotros, pero vamos, simplemente nosotros hemos definido este proyecto teniendo en cuenta sobre todo pues todo el feedback que nos dais, que es mucho, o sea que no es un proyecto que ha sido definido, por así decirlo, pues en nuestros despachos, ¿no? De alguna forma y con ideas no solo propias nuestras, ¿no? Sino que al final tenemos mucha información de ideas, de necesidades que nos vais transmitiendo. Y en ese sentido, nuestra vocación es detectar esas necesidades, las problemáticas que hay, intentar daros la solución a esos problemas de la mejor manera posible, ¿no? Y atendiendo un poco a esta investigación que hacemos y a esta colaboración con los profesores y profesoras, yo creo que quería destacaros básicamente pues, una serie de ideas fuerza que nosotros hemos tenido en cuenta pues, para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Es un proyecto que, por el feedback que nos habéis dado, está muy centrado en el estudiante. Pensamos que de alguna forma pues, los estudiantes tienen nuevas realidades de estudio, nuevas formas de trabajo, y también en los centros, debido un poco a todo lo que hemos vivido en los últimos años especialmente, yo creo que han evolucionado de alguna forma las formas de trabajo y las formas de trabajar el aprendizaje. Pensamos que sobre todo en grado superior que los alumnos es un alumnado más heterogéneo que en grado medio, que tiene otro tipo de necesidades. Muchas veces es gente que combina pues, la formación pues, con otra actividad complementaria, tiene otros ritmos de trabajo, otras situaciones. Pensamos que es un estudiante que necesita pues, un acceso lo más directo posible al contenido teórico práctico, pues tiene otro nivel de dedicación, como comentaba antes, ¿no? Tiene que combinar muchas veces la formación con otras actividades. Valora mucho lo que es la interactividad, que hay un contenido motivador y tener también una sensación de que puede ir controlando un poco su progreso, ¿no? Esto es un poco las cosas que nosotros, y sobre todo muy a través de los docentes, pues es la información que nos llega de este estudiante y de sus necesidades. Y hemos pensado en que sea un proyecto muy centrado en el estudiante, que el alumno esté realmente en el centro del proceso de formación y aprendizaje, y que el profesor, evidentemente, como pieza fundamental, pues pueda moderar esa acción formativa desde diferentes parámetros y teniendo en cuenta pues, diferentes recursos, ¿no? Y en este sentido, pues hay un componente de flexibilidad, o sea, los proyectos en general, formación, tienen flexibilidad diversos, ¿no? Porque hay situaciones diversas, grupos heterogéneos y diferentes formas de trabajo, ¿no? Diferentes formas de trabajo. Y en ese sentido hemos pensado en un enfoque metodológico más flexible. Cuando digo más flexible no quiero decir que nosotros no tengamos clara la propuesta metodológica que queremos hacer, que yo creo que es una línea de trabajo metodológico que venimos trabajando desde hace muchos años, desde mucho antes de que yo incluso llegara a la editorial, pero que lo hemos ido mejorando conforme los nuevos cambios de trabajo en formación y nuevas ideas que nos habéis ido aportando. Nosotros tenemos esa sólida base, pero pensamos que a la hora de proveer de formatos de trabajo, pensamos que tiene que haber un proyecto que sea más flexible, ¿no? En su uso y en su configuración. El tiempo disponible para la formación ha variado. Pensamos que el contenido tiene que estar más condensado, más dirigido. Los contenidos y las actividades y los recursos que conforman este proyecto tienen que tener un objetivo bien claro. En ese sentido hemos trabajado pues, una estructura de proyecto con diferentes elementos
con un enfoque y formato diferente que se complementan entre sí y que os permitirían, de alguna manera, en función del nivel del alumno, en función de la modalidad de formación que vosotros consideréis, en función de los objetivos que tengáis con esos alumnos, poder de alguna manera, sobre una base metodológica sólida y con una paleta de elementos donde nosotros os ponemos a disposición cómo utilizarlos, el poder configurar de alguna manera esa secuencia que a vosotros os encaje mejor. Y este es un punto importante, este punto 2, que yo os quiero introducir. Patricia va a ahondar un poquito más en el sentido que os va a enseñar sobre todo cómo vais a poder visualizar cómo es un modelo de unidad didáctica y de proyecto digital. También os vamos a contar cómo es el componente impreso que va asociado, que tiene un componente impreso asociado, un libro de trabajo asociado, qué elementos tiene y cómo funciona, y también os vamos a contar qué tipología de recursos tenéis a disposición. Como veis, son 3 ejes bien diferenciados, un componente digital, un componente y una gama de recursos que organizan de una manera un poco diverso y flexible, con el que podéis más o menos crear vuestra secuencia y vuestro itinerario de trabajo con vuestros alumnos específicamente. Yo creo que esa es la parte que más queremos impulsar, es un punto muy importante de la presentación y en eso hemos girado a la hora de definir un poco el proyecto, ¿no? Teniendo en cuenta también todas esas feedback y esas que nos habéis trasladado. En este sentido, al ser un proyecto más flexible, más diverso en cuanto a formas de trabajo, yo creo que, aunque vosotros ponéis una guía con los alumnos y unos objetivos y unas pautas, lo que tratamos de hacer es también potenciar, y yo creo que el alumno de grado superior lo admite, potenciar mucho la autonomía y la adquisición de competencias. Hay un gran componente de posibilidades de autoestudio por parte del alumno, la información, sobre todo especialmente la parte teórica y la parte de casos prácticos, incluso también las actividades, está organizada de manera en la que son como capas de cebolla con diferentes niveles de profundidad y desde lo más básico y esencial hasta contenidos de ampliación, y eso de alguna manera potencia la autonomía del alumno del autoestudio y también potencia la competencia del alumnado a la hora de manejar información, interpretar datos, búsqueda de información. Bueno, lo que viene un poco entroncado pues a una competencia como de aprender a aprender, ¿no? O sea, es intentar fomentar eso. Alumnos como mucho más conscientes de su propio proceso de trabajo y más autónomos a la hora de plantear la solución a las actividades, y yo creo que eso potencia también mucho la motivación, así decirlo. Y en este sentido, y por conectarlo con el siguiente punto, que es aprender mediante la práctica, claro, al final, una parte muy importante, ya no solo de nuestra línea editorial, que si alguno ya conocéis nuestra línea editorial de información profesional, la verdad es que desde siempre, de todas nuestras propuestas han incluido una variedad de propuestas prácticas, desde casos prácticos resueltos hasta mini retos individuales, tareas de investigación, tareas de grupo. Hay una serie de variedad de propuestas prácticas, de alguna manera que buscan ese revulsivo de aprender haciendo, que al final es una cosa que nos decís prácticamente todos. Todos los profesores y profesoras con los que contactamos al final buscan clases dinámicas, clases en las que haya propuestas de trabajo y en las que el alumno se sienta motivado a la hora de ver realizado esa adquisición de conceptos o de procedimientos que tiene que hacer, verlos aplicados, ¿no? ¿Y cómo se aplican? Pues mediante practicando, o sea, haciendo actividades, ¿no? Actividades que tratamos de trabajar con diferentes niveles porque sabemos las diferencias de nivel que hay, con diferentes formatos porque sabemos que muchas veces los objetivos que perseguís, pues el formato en el que planteamos esa propuesta ayuda más o menos, entonces intentamos de alguna manera con los criterios que nos habéis dado intentar también que esas actividades tengan esos objetivos, y de alguna forma pensamos que es una forma de aprendizaje motivador, ¿no? Que al final va a dar mejores resultados. En este sentido, otra cosa que tiene mucha motivación y conecta ya con el siguiente punto, que es la conexión con la realidad profesional, pues nosotros también pensamos eso. Al final, todas las actividades que damos, los contextos de trabajo, tratamos de que tengan una conexión con la realidad profesional. En este punto, que tenga más que ver con la actividad, con los procedimientos actualizados, ya no solo en cuestiones en este caso, pues en el ámbito sanitario son muy importantes los protocolos de intervención, los protocolos de seguridad,
cuestiones que son complejas, pero son necesarias que el alumno tenga controlado, y al final eso pues son cuestiones que pueden ir variando, tema de componentes que se utilizan en clínica, aparatos, al final en esto nos ayudan mucho los autores, nos ayudan mucho los autores porque son autores que están en conexión también no solo con la docencia, sino también con la profesión. Entonces ahí podemos dar un contenido actualizado. No sé, Irene, veía que levantar la mano, no sé si me querías decir algo. No, perdona. No. Ah, vale. Se me está oyendo bien, es que siempre tengo miedo un poco la conexión. Vale, pues continúo si no me decís nada. Entonces, básicamente lo que quería comentar es que al final las actividades pues tratamos de que tengan una conexión muy directa con la realidad profesional, no solo en operativa, como decía, protocolos, sino también componentes, herramientas que se utilizan, que pensamos que al final estos alumnos van muy orientados a una colocación a la profesión y necesitamos tener esa conexión con la realidad profesional. Esto es un punto también muy importante de nuestra línea de trabajo, ¿no? Y también no solo conecta con la realidad profesional de la operativa y en las técnicas de trabajo, sino también que hay un punto muy importante que está ocurriendo ahora, y la digitalización, otra serie de procedimientos que están ocurriendo, al final, cómo está evolucionando la sociedad, bueno, lo estamos viendo, ha habido un cambio tremendo social en muy poco tiempo, ha habido muchas veces, a veces pues, incentivado pues, cuestiones muy dramáticas, ¿no? y catastróficas, ¿no? Pero al final hay un constante movimiento y en la actividad profesional es un movimiento constante. Y ya no solo la operativa de trabajo, sino también que hay unos retos del siglo XXI, unos retos que tienen que ver con que los profesionales del futuro pues, asuman esos retos. Son retos muy complicados, pero todo lo que nosotros os podamos ayudar a los formadores a transmitiros a los alumnos, pensamos que es un granito de arena para que, aunque sean retos muy importantes, esos objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible, ¿no?, que no os descubro nada, pues ya los conocéis. Al final, todo lo que podamos aportar ahí, pensamos que también en nuestro ánimo está el poder ayudaros a formar a profesionales del futuro. Profesionales que tienen que estar comprometidos con la sostenibilidad, con el progreso, con la igualdad, o sea, con todos esos objetivos de desarrollo, pero además son profesionales que están viviendo en un mundo muy cambiante, en constante actualización, y en el que tienen que demostrar unas skills que no son nuevas tampoco, las skills del siglo XXI, todas las conocéis, no las voy a enumerar, pero al final de manejo de la información, de manejo de la tecnología, del trabajo en equipo, o sea, al final también pensamos que en resumen, al final todo esto cobra sentido desde el punto de vista de que queremos formar a esos profesionales, ¿no? En una situación en la que, bueno, y en el ámbito sanitario ya es muy habitual, no os descubro nada, que es el aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, siempre pues, en ámbitos como la informática, en el ámbito médico, sanitario, pues hay una constante formación porque constantemente hay que estar actualizados, pero bueno, ya esto excede al ámbito sanitario, al ámbito tecnológico. Yo creo que en todos los sectores cada vez más los alumnos de formación profesional y los profesionales y necesitan pues, el estar al día y el desarrollar un aprendizaje a lo largo de la vida. Por eso, aprender mediante la práctica, fomentar la autonomía, fomentar con los contenidos y las prácticas con la conexión con la realidad profesional, los enfoques metodológicos flexibles pensamos que es el futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues poco a poco pues, queremos ayudar en ese punto, ¿no? Y yo creo que en principio nada más. En esta introducción, si tenéis alguna pregunta, algún feedback, me interesaría, ¿no?, saber un poco también, incluso qué opináis sobre esto que estamos comentando. Yo doy paso a Patricia un poco para que nos explique. Va a comenzar exponiendo cómo es una unidad. Acordaos de esto, ¿no? Hay componente digital, un componente impreso y una paleta de recursos asociados. Ese es el triángulo que hemos dibujado. Y dejo un poco a Patricia, doy paso a Patricia para que explique ese primer vértice, que es el vértice del contenido digital. Y nada, dejo Patricia adelante. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo os voy a presentar, como dice Pablo, una unidad didáctica tal y como la tenemos planteada. No sé si podéis ver la pantalla, si me confirmáis, por favor. Se ve. Se ve muy bien, fenomenal.
Bueno, pues cuando accedéis, si os parece, bueno, lo que os decía, ¿no? Vamos a hacer este recorrido, empezando desde la primera pantalla que veréis si accedéis a la plataforma. Esta es la presentación, la primera pantalla de la unidad didáctica. Disponéis en la esquina superior izquierda de un desplegable donde podéis acceder directamente al contenido que os interese una vez que conozcáis la unidad, ¿no? Y si le damos a comenzar, pues arrancamos todas las unidades de todos los módulos. Comienza con una videopresentación de la unidad y el objetivo de esta videopresentación está planteado directamente por los autores del proyecto y es una especie de programación didáctica que plantea a través de un vídeo cuál es la metodología idónea para trabajar los recursos de esta unidad. Está dirigido al alumno, o sea que pretende ser también un formato de acercamiento con el alumno y donde le vamos a explicar qué es lo que va a ver en la unidad y cuáles son los recursos que tiene o que dispone, tanto en la propia unidad didáctica como en la plataforma, para conseguir los objetivos de aprendizaje de la unidad. Si pasamos a la siguiente sección, todas las unidades tienen un índice de contenidos donde aparece por un lado cuáles son los epígrafes o los apartados, los contenidos propiamente dichos de la unidad y cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta unidad. En este sentido, me quiero detener un poco aquí para explicaros que todos los proyectos de McGraw-Hill, tanto esta nueva metodología de CP Online como cualquier otro proyecto que hacemos, está siempre muy pensado y tiene un enfoque y un análisis preliminar muy estudiado de cuáles son los objetivos curriculares y los criterios de evaluación que formula el currículo para los alumnos de cada unidad, ¿no? Y de cada módulo. Entonces, normalmente intentamos asociar, con independencia de que también contamos evidentemente con la experiencia de usuario y cuál es la dinámica habitual del aula, intentamos siempre configurar nuestros proyectos partiendo de esos criterios de evaluación, con lo cual intentamos que cada unidad didáctica se asocie normalmente a uno de los resultados de aprendizaje y dentro de cada unidad didáctica los objetivos de aprendizaje se configuran en función de los criterios de evaluación de esa unidad, de tal manera que cada apartado va a responder a un criterio de evaluación. Como cada apartado, como veréis un poquito más adelante, tiene sus propias actividades, estas actividades también sirven para evaluar esos criterios de evaluación. Una vez que pasamos ya la portada, entramos en lo que sería el apartado propiamente dicho. Todos los apartados se van a introducir con un par de párrafos muy sencillos donde se va a explicar al alumno pues un poquito qué es lo que va a ver en ese apartado antes de entrar en lo que es la teoría propiamente dicha del apartado. Y si pasamos de sección, ya tendríamos cuáles son los contenidos directamente del apartado. Como veis, en este caso es un contenido en formato PDF, está incrustado en la unidad digital y se puede hacer scroll para ir pues accediendo al contenido. Como veis, es un contenido, estamos intentando que todas las unidades o todos los apartados no excedan de las 2 o 3 páginas, es decir, intentamos sintetizar el contenido, que el contenido sea muy esquemático, que el formato sea muy visual, muy atractivo para el alumno y que esté apoyado de muchos esquemas, de tablas y como decía, de todas las fotografías o ilustraciones que podamos para acercar al contenido al alumno y porque además este es el contenido, por así decir, nuclear de la unidad. Luego vamos a tener una serie de recursos asociados que pueden o bien ampliar esta información o apoyarla en cualquier caso o complementarla en muchos casos. Si pasamos de sección, empezaría el aparato práctico de la unidad. Empezamos siempre con un ejemplo resuelto que llamamos caso práctico, porque aparte de ser una figura bastante reconocible en los proyectos de McGraw-Hill, el caso práctico sirve también para poner al alumno en situación o en contexto profesional, es decir, el alumno acaba de ver una serie de contenidos de manera un poco distanciada de cuál es su contexto profesional y el caso práctico sirve para introducirle directamente de lleno en una situación donde el alumno tenga que poner en práctica los contenidos que acaba de aprender. Estos casos prácticos vienen solucionados porque, como os digo, actúan a modo de ejemplo. Entonces, el alumno, en principio, se tiene que hacer esta pregunta:
ver si es capaz de responder a esta pregunta a partir de la información que ha obtenido de la unidad, y luego se le ofrece la solución. Y la siguiente sección lo llamamos ponte a prueba. Es igualmente una situación o un contexto profesional, pero en este caso ya no actúa a modo de ejemplo, sino que actúa a modo de reto. Es decir, ahora lo que le vamos a ofrecer al alumno no es una solución directamente, sino unas claves de resolución, una serie de pistas que le llevan a recordar a los aspectos fundamentales para poder responder a esta situación o a este caso, o le dan pistas para que vuelva o acuda a esos contenidos para repasar en el caso en el que no sepa responder la pregunta. Y para continuar, el aparato práctico ya sigue con una serie de actividades interactivas. En este caso es la sección Comprueba tu aprendizaje, donde en todos los apartados vamos a tener una media de 3 actividades interactivas de tipo, normalmente es de tipo verdadero o falso, o de tipo test, respuesta múltiple. También tenemos la opción de drag and drop, de arrastre. O lo que os decía, el tipo test, elegir la opción correcta de una serie de opciones. Me he equivocado. Y esta sería un poco la estructura de uno de los apartados, es decir, esta estructura se repite en todos y cada uno de los apartados de toda la unidad. He de decir que el caso práctico, que habéis visto que era un caso práctico breve, un contexto, una situación como muy concreta, muy breve, en algunos casos será un caso práctico mucho más amplio porque habrá unidades o criterios de evaluación que respondan a algún tipo de procedimiento donde necesitemos más espacio para trabajar el ejemplo o el caso práctico. Es lo que estamos llamando caso práctico extendido, que el formato, aquí no lo habéis visto porque la opción de caso práctico de este apartado es un caso práctico sencillo, pero cuando el caso práctico sea más extenso, irá también en formato scroll. Será parecido al PDF que aparece en la unidad, en el contenido nuclear teórico de la unidad. Y entonces tendrán un caso práctico solucionado paso a paso, que en algunos casos también tenemos que ver, porque dependerá del contenido, la solución puede llegar a ser un vídeo, es decir, del propio procedimiento. Con independencia del planteamiento profesional que hagamos del procedimiento, pues puede haber una solución en formato multimedia, ¿verdad? Esta estructura se va a repetir en todos los apartados de la unidad y para finalizar la unidad, si vamos al final, vamos a tener siempre un resumen de las ideas fuerza de la unidad a modo de esquema o de mapa conceptual, que bueno, en este caso lo hemos planteado de esta manera, como resumen de conceptos clave. En otros casos, bueno, pues puede tener un formato diferente, pero en cualquier caso siempre va a recoger las claves del proyecto, las claves de la unidad, perdón. Y para finalizar, dos slides, dos pantallas que van a tener siempre contenido de redireccionamiento a enlaces web de interés, dependiendo pues, de lo que interese en cada caso. Intentamos siempre que sean webs dirigidas a organismos oficiales o de entornos que no sean empresas o de entornos que no sean fácilmente, bueno, que se desactualizan, porque eso ocurre muchas veces en el contenido, aunque en este caso, al ser un contenido digital, es fácilmente resoluble. Si un contenido se desactualizara, pues rápidamente podríamos actualizarlo, que es otra ventaja que tiene el contenido digital. Y una segunda pantalla, una última pantalla de documentos de trabajo y de estudio con material descargable que amplía las horas de estudio y como os decía, nosotros tenemos un contenido teórico nuclear que siempre puede ser o ampliado o complementado con PowerPoints, documentación, en fin, cualquier tipo de material que se pueda descargar y que sirva para ampliar la información que hemos trabajado en la unidad. Además de este contenido, fuera de lo que es el contenido de la unidad didáctica, todas las unidades van a tener un test evaluativo que va a estar alojado en la plataforma para generar trazabilidad y que vosotros podáis tener hacer un seguimiento del alumno, ¿no? de su desarrollo.
Y bueno, pues un poquito esta sería el ejemplo de una unidad didáctica. Y no sé si, Pablo, quieres compartirles tú un poquito cómo se va a configurar el material impreso, porque aparte de este material en digital, todos los proyectos van a tener también, o van a acompañarse o complementarse con un manual impreso, un libro, que va a contener sobre todo la parte de teoría. Pablo, si quieres perfecto. Comentarlo. Muchas gracias por tu exposición, Patricia. Yo creo que muestra bastante bien un poco lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Verdad, Patrick? Que era un poco que hay una metodología, una secuenciación que es recurrente, que hemos pensado que cumple las expectativas un poco de la dinámica habitual que soléis hacer con los alumnos, perdón. Y también ahondar en la parte de recursos. Estas unidades didácticas digitales que os hemos mostrado, pues configurarán módulos que estarán disponibles en la plataforma de FP Online de McGraw-Hill, junto con el test evaluativo y otra capa de recursos, ¿no? O sea, que pueden ser tareas complementarias, que pueden ser los solucionarios, las programaciones, también multimedia. Yo quería poner en valor, Patricia lo ha comentado, pero quería poner en valor sobre todo la parte gráfica, ¿no? de lo que es el proyecto, porque en sanidad, y Patricia lo conoce muy bien porque es una exigencia muy alta en todos nuestros proyectos la parte gráfica, ya no solo la parte más anatómica, ¿no? que hay que mostrarla pues, con un nivel de precisión y técnicamente adecuado. Luego también el hecho de poder mostrar una capa gráfica que sea realmente representativa de la profesión. Lo bueno es que hemos conseguido, Patricia ha conseguido en este caso, tener acceso a entornos reales de trabajo donde vamos a poder fotografiar elementos, incluso grabar pues, vídeos de procesos. Yo creo que eso es un punto que no solo va a estar incluido en lo que son las unidades digitales, sino que también va a estar incluido pues, en esa plataforma donde van alojadas las unidades de FP Online, ¿no? Van alojados los módulos y van alojados también los recursos asociados a estos módulos. De alguna forma era por cerrar un poco el círculo de recursos y yo creo que se complementa muy bien. Y ahora entrando en la parte impresa, ese libro de trabajo, ese complemento impreso que van a tener todos los módulos y que comentaba Patricia, pues nosotros a base de la investigación y un poco de hablar con vosotros, claro, te das cuenta de que al final, y de ahí viene un poco este producto un poco híbrido, ¿no? Al final los elementos impresos hemos visto que son útiles también, o sea, nos lo habéis trasladado. De alguna forma hay contextos de trabajo donde ese elemento print, por así llamarlo, impreso, pues tiene su función de ser, bien para repaso, bien para estudio, para seguimiento, pues a aquellos que lleváis una dinámica más presencial o semipresencial, pues para hacer seguimiento con los alumnos, ¿no? y trabajar en clase. Entonces ese componente hemos pensado que recoja todo el contenido teórico nuclear, porque es la base principal de secuenciación de lo que es el contenido que proponemos para el módulo, y es la base principal de estudio. Y lo demás, también incluimos los casos prácticos resueltos, que como comentaba Patricia, son un apoyo de aplicación a esa teoría, ¿no? Esa teoría se explica y luego se aplica en un caso que se expone. Entonces están presentes esos casos prácticos. Y también hay una constante llamada a los recursos que están disponibles en plataforma digital o incluso a las unidades digitales. Porque, y ahora la pregunta sería, oye, ¿cómo accedo a esos recursos? Pues en cada uno de esos libros de trabajo, esos manuales impresos, se va a incluir un código de licencia de acceso al digital, o sea que cualquier usuario, alumno o profesor que acceda a ese libro de trabajo tiene un código de acceso al 100% del contenido que está en digital. Entonces ese es el punto, ¿no? Que no es meramente un manual, sino que es un libro de trabajo enriquecido con toda la capa del proyecto, o sea, está totalmente involucrado. Y eso es el punto que da acceso y flexibilidad a las formas de trabajo. Pero básicamente, por concretarlo, sería toda la base teórica nuclear, que está recogida en las unidades didácticas, los casos prácticos resueltos y esas llamadas en cada momento donde hace falta pues, a la posibilidad de acceder a la zona digital del proyecto pues, para consultar esos materiales de ampliación o realizar esas actividades, ¿no? que comentaba Patricia, ¿no? Que estarían también en la plataforma. Y no sé si me dejó algo, Patricia, de la parte del libro impreso. No, yo creo que lo has explicado bastante bien. Bueno, pues si hay dudas, nos preguntáis, cualquier duda que surja, nos preguntáis y os las respondemos sin problema. Esto es importante, que el libro impreso
tiene una entidad propia, es independiente, pero está totalmente conectado en el proyecto a través de esa licencia que está accesible dentro del propio libro de trabajo, para que accedáis a todo el contenido digital. Y creo que... Pues tenemos ya preguntas. Sí, pues si nada. queréis, tenemos ya varias. Os animamos a que sigáis preguntando en el área de preguntas. Y lanzamos la primera. ¿El test evaluativo es igual que comprueba tu aprendizaje o van a tener respuestas para comprobarlo como el caso práctico? El test Patricia, pues. No, está planteado como un tipo test de 10 preguntas de respuesta, con 3 opciones de respuesta cada una. No, en principio no está planteado como una respuesta libre o un plan de desarrollo. Para eso sí que hay tareas individuales y tareas grupales que se plantean, pero en este caso creo que no generan traza, o sea, son descargables, pero no generan traza. Lo único que genera traza es el test evaluativo y en este caso es un tipo test de 10 preguntas. No se le muestra al alumno la solución, es un elemento evaluativo, en el sentido que es un elemento para evaluar. Como dice Patricia, deja traza, pero bueno, está integrado en la plataforma y funciona como evaluación de la unidad, un test final de evaluación de la unidad, es un elemento evaluativo dentro de nuestra propuesta. Muy bien, gracias. Seguimos con las preguntas. Otra más. ¿Qué dispositivos necesito o qué requisitos técnicos necesitamos nuestros alumnos y nosotros para poder utilizarlo? En principio, tenemos que comentar que técnicamente el elemento digital es un elemento responsive. Responsive quiere decir que es operable en todo tipo de dispositivos y en ese sentido pues, intentamos cumplir ese punto de lo que es la accesibilidad que comentábamos al principio de la presentación, que sea accesible para los alumnos y profesores desde múltiples dispositivos. Luego, en cuanto a requisitos técnicos, luego la plataforma funciona sobre... En este punto, bueno, podríamos dar a aquellos que lo necesitaran, a través de la red comercial, más información sobre requisitos técnicos, pero básicamente es responsive, funciona el contenido en cualquier elemento dispositivo y la plataforma FP Online está basada en tecnología Moodle, en ese sentido es una tecnología muy estándar y que los requisitos de acceso son muy estándar. De hecho, es una plataforma pues, muy mayoritaria, ¿no?, en el entorno educativo. Pero bueno, insisto, si hiciese falta alguna información específica sobre los requisitos, pues el departamento de técnico pues podemos elaborar una memoria de requisitos más clara, pero vamos, pensamos que es muy accesible. Hemos buscado siempre la máxima accesibilidad en cuanto al dispositivo y la máxima accesibilidad desde el punto de vista de las características de la plataforma, usando cosas lo más estándar posible dentro del ámbito educativo. Muy bien, gracias. Más preguntas. ¿Cómo pensáis que este tipo de proyectos puede ayudar con las nuevas modalidades de FP Dual, FP Online, etcétera? Patri, no sé si quieres comentar. Yo creo que la flexibilidad en el Dual es fundamental, pero no sé, Patri. Sí, no, vamos, solamente decir que evidentemente el planteamiento flexible de este proyecto que está planteado tanto para un entorno presencial como semipresencial, como a distancia 100%, es idóneo para un trabajo tanto de FP Dual como de FCTs, como la propia, como las propias clases a distancia. Es decir, lo bueno que tiene el proyecto es que es flexible y se amolda a cualquier situación. En un entorno de FP Dual donde el alumno está trabajando, si tiene su móvil a mano puede acceder al móvil, puede consultar los contenidos. A mí me parece que el proyecto está pensado precisamente para esos entornos, tanto FP Dual como FP a distancia, y también para la semipresencial, ¿no? Porque precisamente Higiene Bucodental es un proyecto que se trabaja mucho en semipresencial. Sí, la verdad es que Patricia, como dice, se amolda a muchos entornos. Incluso en entorno incluso presencial, con ese acceso al digital también podría tener su encaje. Como decía, hemos buscado una flexibilidad a la hora de que, bueno, en función de la situación, de la dinámica, pues se pueda diseñar un poco en función de las necesidades del profesor, ¿no? y los alumnos. Muy bien, gracias. Tenemos más preguntas. Nos preguntan dónde puede encontrar la licencia digital para poder acceder al libro y al libro digital. Y si es para estos nuevos ciclos o también tenemos para los ciclos que ya existían. Bueno, para estos nuevos ciclos,
la forma de acceso es a través directamente de lo que es se podría adquirir el digital directamente mediante un código de licencia, pues a través de nuestro e-commerce, ¿no? O a través bueno, si son compras de centros, pues bueno, eso es un tema que bueno, sería un acceso a través de códigos sin ningún problema, en la modalidad que el profesor necesite, a través del centro o a través de otros medios. Y luego, en cuanto al uso desde el libro de trabajo, el acceso está a través de un código de licencia que está dentro del propio manual. Ahí viene el acceso del código de licencia y las instrucciones para el acceso, la URL donde hay que acceder, el registro y todo esto. Pero hay una información en la parte del libro impreso también sobre cómo utilizar ese código de licencia. Con respecto a los proyectos ya de catálogo de McGraw-Hill, pues bueno, nosotros yo creo que ya es posible adquirir licencias de proyectos ya en catálogo, licencias digitales, que los tenemos en distribuidores como pueden ser Brink y que también van a estar disponibles en la plataforma de FP Online. O sea que bueno, nuestra voluntad es ponerla a disposición en los medios de distribución más digitales, más accesibles y que exista esa posibilidad. Muy bien, gracias, Pablo. Más preguntas. ¿Qué beneficios de seguimiento del alumno tengo con esta plataforma digital? Bueno, pues la plataforma digital da parámetros de seguimiento del progreso del alumno en cuanto al consumo de contenidos, o sea, por dónde el alumno va avanzando, el grupo de alumnos, porque en este caso si es un usuario, el alumno puede ver su progreso, su propio progreso, ¿no? Pero el profesor tiene la opción de ver el progreso no solo de un alumno, sino de su grupo, ¿no? Entonces hay un reporte de progreso del alumno, cómo va avanzando por los contenidos propuestos, y luego hay otra serie de elementos que dan reporte, los elementos evaluativos, como en este caso serían lo que son los test de evaluación final, y que son, como comentaba Patricia, pues da su reporte, y cualquier otro elemento o tarea que esté configurado en nuestra plataforma asociada al proyecto. Cualquier tarea configurada sobre Moodle o ese test final de unidad, pues también dan un reporte ya no solo de progreso, sino del resultado, por así decirlo. Esos son los niveles básicamente de reporte que hay, ¿no? Reporte de progreso y reporte de resultado en los casos de aquellos elementos que son evaluativos, como entre otros el test final de unidad, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Muy bien. Pues más preguntas, seguimos con ellas. Os animamos a seguir haciendo vuestras preguntas en el apartado de preguntas que tenéis aquí debajo en la pantalla. Y una más. Bueno, ya nos habéis respondido que es responsive, lo habéis dicho en la exposición, ¿no? Que se puede ver desde el móvil, la tablet, desde el ordenador, desde cualquier dispositivo. ¿Existe una opción premium para el profesor o es gratuita para el profesor también todo el contenido online? Perdona, ¿me puedo repetir? Es que no he escuchado bien la última parte de la pregunta. Sí, nos preguntan si hay una parte que sea una opción premium de pago para el profesor o los recursos didácticos son gratuitos y están incluidos dentro del proyecto. Bueno, los usuarios que hay son usuario alumno y usuario profesor. El usuario alumno pues tiene acceso a una serie de recursos que son los propios del alumno, multimedia, aquellos documentación extra que comentaba Patricia en la exposición, y el profesor en su usuario tiene acceso al contenido complementario que tiene el alumno, más el propio del profesor, que pueden ser, pues, evidentemente, pues, programaciones, solucionarios y otro tipo de herramientas. Además, luego el profesor, en lo que es el panel de seguimiento, pues tiene unas capacidades mayores que el alumno en cuanto al seguimiento del progreso, por ejemplo. En cuanto al coste de los recursos, con la licencia ya van incluidos los recursos, o sea, no hay un pago extra por recursos, sino todos los recursos que van asociados a un módulo concreto o a un grupo de módulos, con la adquisición de la licencia, pues ya están incluidos. En ese sentido, pues no hay ningún coste asociado a los recursos. No sé si más o menos he podido contestar. Sí, muchas gracias. Otra pregunta más.
¿Qué recomendaciones de uso harías de los distintos elementos del proyecto? Pues, según metodologías, qué dinámicas, ¿cómo lo utilizarías en una clase? Pues de cualquier componente, por ejemplo, pues yo creo que, bueno, como comentaba Patricia, pues por ejemplo, todo lo que es el trabajo autónomo, ¿no? Con el digital, pues el autoestudio, ¿no? El repaso, el conocimiento de tu progreso, pues con la esfera digital yo creo que funciona muy bien, por ejemplo. Otras recomendaciones de uso que pueda haber, pues por ejemplo, vamos a imaginar, por ejemplo, los formatos de FP a distancia, en distancia, pues el digital, yo creo que ya lo comentaba Patricia también, el digital pues encaja bastante bien en la parte dual. Luego, pues en la parte, por ejemplo, una parte más semipresencial, yo creo que, por ejemplo, la combinación del libro de trabajo, ¿no? Alguien que utiliza el digital más como complemento. Imaginemos que se basa más en la explicación mediante el aula, con el libro, pues el acceso al digital, por ejemplo, podría fomentar. Bueno, son ideas. Yo tampoco quiero etiquetar la forma de uso porque yo creo que al final son los usuarios los que tienen que definirlo, pero yo creo que, o sea, que tengan su experiencia y seguramente tienen mejores ideas, seguro que nosotros, en cómo aplicarlo, pero por ejemplo, un profesor que sigue más con el papel y tiene acceso al digital, pues podría generar pues, alguna dinámica de clase invertida, donde igual si sabe que la próxima semana va a haber la unidad 2, pues le dice a los alumnos que investiguen la unidad 2 digital y entonces toman la clase de esa menos teórica, la clase siguiente, y lo hacen más de resolución de dudas, porque el profesor se ha asegurado de que con el digital han investigado previamente. Bueno, se me ocurren ese tipo de cosas, pero insisto, no sé, Patricia, si ves algún punto más. No, bueno, solo comentar pues las opciones, lo que decías tú, ¿no, Pablo? Que al final nosotros hemos planteado un material para que vosotros lo utilicéis como mejor os venga, es decir, es flexible. Desde el 100% digital, lo que decías tú, Pablo, el alumno bueno, pues que necesita hacer autoestudio, prepararse las clases solo, pasando por el semipresencial, o aquel que es más tradicional y que prefiere impartir las clases partiendo del manual o del desarrollo del manual y luego decirle al alumno que entre desde su móvil o en su casa a las actividades y a todo el aparato práctico pues, más tarde o en ese mismo momento, ¿no? Se me ocurre que, bueno, que es un proyecto que da muchas posibilidades y que ofrece posibilidades a cualquier tipo de profesor, incluso a cualquier tipo de alumno también. Entonces, bueno, yo lo veo muy flexible, creo que está bien planteado así para barajar todas las opciones y trabajar todas las opciones. Muy bien, pues si queréis para finalizar nos podéis hacer aunque estáis haciéndolo ya con las respuestas, pero una pequeña conclusión de este proyecto para que nos vayamos con las ideas claras. Nada, tres ideas. ¿Qué 3 ideas? Bueno, yo mis 3 ideas es que es un proyecto muy asequible, muy visual, muy paso a paso, motivador para los alumnos, porque el contenido que hay hasta ahora en higiene, nos comentabais muchos profesores que era bastante tedioso, con muy pocas imágenes, nada interactivo. En fin, yo creo que es un material pues, que puede enganchar al alumno, aparte de facilitar la tarea de los profesores en todos los contextos en los contextos que estén por venir, ¿no? Sobre todo bueno, en los contextos habituales de trabajo semipresencial o digital, pero bueno, pues atendiendo a cualquier tipo de casos. ¿No? Yo creo que es flexible, sobre todo también, para el profesor, ¿no? Yo por añadir alguna cosita más, pues bueno, coincido con Patricia 100% y añadir quizá por la parte de conexión con la realidad profesional. Pues eso, todas esas imágenes reales, yo creo que esos casos prácticos, ¿no? que están contextualizados, yo creo que, y gracias a los autores, la verdad es que los autores que tienen esa conexión directa pues nos están ayudando a conseguir ese objetivo que muchas veces no es fácil porque las cosas cambian constantemente, pero bueno, entre que podríamos actualizar el digital y entre que podríamos y que ellos están muy conectados, yo creo que
que yo destacaría, además de todo lo que dice Patricia, que coincido, añadiría eso, la conexión con la realidad profesional. Hoy no te vimos, Irene. Oye, Irene. ¿Te pasa Perdona, que están justo entrando preguntas ahora que nos vamos. Pero bueno, vamos a decir alguna. Tenemos también oferta para la rama de industria alimentaria. En principio en este momento no. No, de momento no. Pero bueno, cualquier propuesta es bienvenida. De publicación o de área. Cualquier idea, propuesta, cualquier feedback es bienvenida siempre. Y también nos piden, bueno, un libro del módulo Control de Aguas de Ciencias de la Salud y Químicas Ambientales. Pues insisto, ¿verdad, Patricia? Cualquier propuesta de nuevo proyecto. Sí, nosotros acogemos todas las propuestas y las analizamos. Yo creo que además en este formato de salida que estamos desarrollando como novedad, puede haber bastantes más posibilidades de publicación, dado que, bueno, como sabéis, el digital siempre es más fácil proponer un proyecto en digital que en papel, por cuestiones de rentabilidad puras y duras, ¿no? Pero bueno, pues a mí misma podéis enviarme a mí, a Pablo, a Juan directamente, a cualquier editor o sobre todo, bueno, a Pablo y a Marilia y a Juan mayoritariamente, pero bueno, en mi caso podéis contactar conmigo también cuando queráis y nosotros lo derivamos a quien corresponda y se analiza. Muy bien, os he pasado el enlace al contacto de nuestra página web. Podéis pedir los correos de todos ellos, escribirnos. Os mandaremos también la grabación de esta sesión y también podéis responder a ese correo pues, con la petición que tengáis. Y muy bien, nos da las gracias, fenomenal. También os agradeceríamos muchísimo. Bueno, y a la red comercial, evidentemente, se me olvidaba. A cualquiera de vuestros comerciales podéis hablar con ellos de cualquier necesidad que tengáis, cualquier problema, cualquier caso, que ellos nos lo trasladen inmediatamente. Normalmente la comunicación con ellos es muy estrecha y enseguida nos llegan vuestras propuestas a través de vuestros comerciales también. Muy bien, pues nos vamos entonces con estas ideas de un proyecto muy actualizado, muy conectado con la realidad, muy práctico y muy flexible tanto para el alumno como para el profesor, que en estos tiempos en los que estamos, que bueno, pues necesitamos esa libertad, creo que pensamos que puede ser de mucha utilidad para vosotros y también muy motivador, que es importante también que los alumnos pues se enganchen. Estará disponible en septiembre el proyecto completo, podéis hablar con vuestros responsables comerciales, estarán encantados de ir avanzando más información porque estamos trabajando muchísimo, de una forma muy intensa en la editorial con este proyecto, así que dentro de poco podremos ir mostrando mucho más. Esperadnos a septiembre para ver el proyecto completo, que pensamos que vale la pena. Y muy bien, pues cuando recibáis la grabación también os animamos a compartirla con otros compañeros que puedan estar interesados para que también lo conozcan. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Luego.